Bien, sean bien llegados todos vuestras mercedes, familia de Tao Nariño, Ecología Humana y familia de toda la comunidad taoísta a nivel mundial. Bien llegados a esta nueva gran conferencia de los viernes, conferencia ofrendada y organizada por Ecología Humana y las directivas de Tao Nariño para todas vuestras mercedes. Entonces, hoy estamos con dos grandes maestros, dos grandes médicos de medicina universal que también pues son y manejan la parte de la psicología humana. Entonces, pero la psicología a niveles elevados son los venerables maestros Alafkia y Jadamel, apóstoles y discípulos de los grandes y venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus, Samael Joaba Torbeor y Afrodita Rab Luxor, monjes del templo vegetal Sacro Aquarius y Tíbet de los Andes y grandes médicos holísticos. Entonces, bueno, les damos un saludo muy cordial a todos los que se encuentran en este instante en la sala, deseando de que la paz y la salud sea en cada una de sus mercedes. Y hoy traemos un tema muy interesante, es un tema de nuestra vida cotidiana, es un tema pues que lastimosamente pues todos convivimos con él, lastimosamente entre comillas, cuando no se sabe superar, pero es algo que nos ayuda a ser mejores. Hoy vamos a aprender a cómo resolver los problemas. Decía Albert Einstein que no podemos resolver problemas pensando de la misma forma que cuando los creamos. Entonces aquí ya empezamos a ver de que nosotros mismos podemos acrecentar o crear los problemas que se nos presentan. Así es, Alapia. Vivimos en un mundo de problemas, de dificultades. El maestro Samael Joaba Torbeor nos decía que en esta esfera, sabemos que vivimos en una esfera de poca evolución, de poca calidad evolutiva. Él decía que en esta esfera el 80% de los hechos de los seres humanos son negativos, son pecaminosos, y solo el 20% son hechos buenos, bondadosos, positivos, ¿no? Eso quiere decir que inevitablemente vivimos en un mundo de conflictos. También el maestro Kelly Zeus nos ha hablado del país psicológico de nos, es decir, que todos dentro, en nuestro interior, llevamos una serie de cosas que incluso no las conocemos, ¿no? Dentro de nos dice él, vive el santo o el sacro, y vive también el delincuente, vive el hombre limpio y también vive la persona que tiene malas intenciones. En fin, esa dualidad en todos los sentidos viven dentro de cada uno de nosotros. O sea, nos han hablado de los defectos. O sea, estamos manejados por defectos. Todos nuestros centros a través de los cuales se expresa nuestro ser han sido tomados por los defectos, por los egos, ¿no? Entonces, convivir en un mundo así no es tan fácil. O sea, no hay lugar exento de problemas. Tomando en cuenta esta realidad en la que vivimos, vamos a dar comienzo, digamos, a cómo resolver los problemas de la vida diaria. Bueno, entonces empecemos a mirar ya a definir qué es un problema. Un problema simplemente es un obstáculo que se nos presenta en el camino y que nos da la oportunidad de que o lo salto, lo paso o me quedo. Se le conoce también a ese obstáculo como el verdadero camino. ¿Por qué? Porque es donde tú tienes la oportunidad de tomar una gran decisión. La decisión de continuar, la decisión de quedarte, la decisión de ver más allá de lo que se presenta en ese obstáculo. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos viendo una carrera de atletismo,
Si sus mercedes van ahí a la memoria y ven la carrera de obstáculos, donde los atletas tienen que correr velocidades pues bastante fuertes y saltar sobre ¿cómo le podemos decir? Bueno, vallas. Sí, esas vallas, pues no es fácil. Una velocidad, bastante velocidad. Y no pueden parar porque si paran inmediatamente se caerían o se llevarían la valla. Simplemente ellos corren y es como que si estuvieran volando. Corren y vuelan para saltar sobre ese obstáculo. Así es la vida diaria nuestra. Todos los días se nos van a presentar problemas. Imagínense, un problema puede ser levantarnos temprano. O un problema puede ser tengo que madrugar para hacer alguna actividad. O un problema puede ser, es que me toca hacer de pronto un ejercicio hoy como para que mi cuerpo esté bien. O sea, supuestamente para algunas personas eso puede ser una trivialidad, pero para otra persona eso puede ser un problema. El madrugar, el hacer el ejercicio, o de pronto cuidarse. Un problema puede ser, no, es que si me como este frito, bueno, no importa, una vez al año no hace daño, pero si tiene problemas, por ejemplo, de obesidad o un problema acerca de presión arterial y comer fritos, pues le puede hacer daño. Pero puede ser un problema para esa persona el manejo de la alimentación. Problemas tenemos todos los días. La forma es cómo vamos a ver ese problema, que ese obstáculo se convierta en un camino, Jadamel. El maestro Samael Aún Weor dice que no es tan malo la caída, sino el quedarse en el piso, digamos, ¿no? O sea, el levantarse es propio de un ser humano que quiere superarse. Entonces, esas son las opciones que tenemos los seres humanos frente a las situaciones que se nos presentan diariamente. O las afrontamos o huimos de ellas. Y sabemos que si huimos, pues los problemas nos persiguen y nos consumen. Sí. Y enfrentarlos es, como decía Lafkia, una forma de superarlos. Ante un problema hay varias formas de actuar. Primero, hay que identificar el problema, porque a veces no hay problema, ¿no? Entonces, puede ser que de pronto no identificamos exactamente cuál es el problema. Para esto, vamos a ver un videíto, le pedimos el bien exacto, así que si nos puede ubicar en la pantalla, un videíto muy chiquito, quiero que le pongan mucha constancia para que veamos cómo se empiezan a manejar esos obstáculos que se convierten en camino en nuestra vida diaria. Entonces, venerable exacto, sí, por favor nos puedes proyectar el video. Listo, claro que sí, venerables maestros, aquí ya lo tengo listo. Entonces, denme unos segunditos para compartir la pantalla y ya lo voy a poner. Me muero de hambre. El granjero se fue y el hijo es flojo. No tengo comida. ¿Qué voy a hacer? Cerdo, ¿cuál es el problema? ¿Problema? Problema. Es obvio, ¿no? Me muero de hambre. Ese no es tu problema. ¿Qué quieres decir? Tengo hambre y ese chico flojo no está haciendo su trabajo. Correcto, pero ese es su problema. El tuyo es dónde puedes ir a buscar algo de comer. ¿Yo? ¿Encontrar comida? Exacto. ¿Qué alternativas tienes? Bueno, podría quedarme aquí y esperar. Es una opción. ¿Te está funcionando? Si pudiera salir de aquí, quizás podría encontrar comida en el montón de basura. Es otra elección. Me fijé que el chico dejó el portón abierto. Sí, pero nunca he salido de aquí. Y tal vez no haya comida allí. Tal vez sea hora de decidir y hacer algo. Quedarse o ponerse en marcha. Bueno, es mi problema, ¿verdad? Sí. Y el montón de basura es mi mejor opción. Eso es lo que piensas.
Entonces, ¿tengo que decidir y actuar? Parece que sí. Está bien. Bueno. Allá voy. Oye, oveja, esto está muy bueno. ¡Qué bien, cerdo! Muchísimas aceitos, sí. Pues es un video bastante ilustrativo, es muy didáctico y es un video que nos da la oportunidad de empezar a mirar cómo podemos resolver un problema desde varios puntos de vista. Si sus mercedes se dieron cuenta, el cerdito estaba ofuscado, en primer lugar, estaba desesperado porque él tenía hambre. Entonces, el problema de él era que tenía hambre. Y la cosa más terrible era que el que tenía que ir a darle comida, pues no llegaba por ningún lado. Y lo peor, él decía, no está el dueño, está su hijo, y su hijo, mejor dicho, no sirve para nada porque no me está alimentando. Entonces, en medio de su desespero, no es objetivo. En medio de su desespero simplemente está queriendo solucionar algo, pero lo está empeorando. Entonces, me pareció súper interesante este video porque nos muestra, por ejemplo, la oveja, cómo viene a ser esa persona que va a dar claridad, que va a mostrarle que ese obstáculo que él está viviendo, ese problema que está viviendo, es un camino para poder crecer. Como decía Einstein, en crisis se crece. Sí, y esa oveja le ayuda a identificar el problema, porque el chanchito cree que es el hijo del dueño el problema, o sea, él ve el problema allá. Entonces la oveja le enseña que ese no es el problema, le enseña a identificar que el problema es el hambre que él tiene, ese es el verdadero problema, ¿no? Por eso nosotros tenemos, para resolver un problema, primero identificar, porque a veces decimos, de pronto soy un estudiante y me fue mal en el examen, y le echamos la culpa al profesor, es que él no enseña bien, es que él no me hizo esto, él no me ayudó en esto, o él me tiene montado, ¿no? Pero el problema soy yo que no estudié adecuadamente o no me preparé para ese examen. Entonces hay que identificar el problema, ese es el primer paso. Una vez que se ha identificado el problema, pues vemos qué originó ese problema, ¿no? ¿Cuál es el origen del problema? O sea, ¿cuál es la causa del problema? Porque un problema no es, como decíamos, no es para obstaculizar la vida, sino para ayudarnos a superar. Entonces tenemos que ver cuál es el origen para no volver a cometer el mismo error, para no caer en el mismo exige. También es importante buscar soluciones, o sea, varias soluciones. Como vemos en este video, él tenía varias soluciones. Y de las varias soluciones, o sea, la opción mejor fue donde había la basura. Entonces hay que buscar siempre entre varias soluciones que tengamos del problema, de la dificultad, buscar la mejor, ¿no? Eso es muy importante. Y una vez que ya está solucionado, dar el paso, atreverse, porque miren que tenía miedo, se tiene temor. El temor es algo que nos puede impedir que crezcamos frente a una dificultad. Hay algo muy interesante, Jamel, y es que cuando se presenta un problema, ¿qué pasa? Las emociones se suben. Y cuando las emociones se suben, la inteligencia baja. Inmediatamente la inteligencia se bloquea. Si sus mercedes se dieron cuenta, si ustedes se dieron cuenta, ¿qué pasó con el cerdo? Estaba desesperado. El Chanchis estaba desesperado, estaba enojado, culpando a Raimundo y todo el mundo. Y miren, tengo hambre, nadie me pone cuidado, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre aquí. Bueno, en fin. No veía nada. No veía nada. No veía alguna ni la solución. puerta abierta. Sí. Ni la puerta abierta la veía. O sea,
se le subieron las emociones, su inteligencia se bajó. ¿Y qué vino? Vino una oveja a apaciguarlo. O sea que ahí nos da otra enseñanza que es, nosotros tenemos que apaciguarnos. Cuando hay un problema, lo primero que hay que hacer es respirar y bajar esa frecuencia, bajar esas emociones que están altas para que la inteligencia pueda actuar y nos ayude a identificar el problema, nos ayude a ver cuál es el origen de eso, nos ayude a encontrar las soluciones. Sí, porque generalmente la primera reacción es quejarse, ver el culpable y a veces hasta llorar o tener un descontrol emocional. Hacer Entonces, melodrama. o sea, el control emocional en estos casos es lo más importante. O sea, si no hay un control emocional es muy difícil primero detectar cuál es el verdadero problema y luego buscar las soluciones. Se dice que la solución de los problemas está en el mismo problema, por eso se dice que el obstáculo es el camino, pero no vamos a encontrar esa solución si nosotros no tenemos esa frecuencia baja. Por eso es importante, hay muchas personas que recomiendan que cuando se tiene un exigencia o un problema, lo primero que hay que hacer es una terapia consigo mismo. O sea, una terapia, y entre esas terapias está una terapia de respiración. La terapia de respiración calma y mejora una frecuencia cardíaca, ayuda a que se oxigene completamente el cerebro para que pueda tener esa iluminación, para que tranquilamente pueda decir, me iluminé y ya encontré la solución. Otra terapia puede ser el agua. El agua es algo impresionante porque el agua, cuando alguien está así muy ofuscado, está como muy intranquilo, está súper desesperado, darse una ducha, bañarse, inmediatamente refresca la vibración emocional de la persona y le da la oportunidad de despejar telarañas mentales y emocionales que se pueden crear en su cerebro y ayuda también a generar nuevas conexiones porque la tranquilidad del agua apacigua el pensamiento caliente que tiene la persona y le da la oportunidad de ver mucho mejor. El maestro Samael Joabatol Beor nos dice que hay que restar importancia al problema, o sea, hay que achicar el problema, hay que disminuirle hasta que desaparezca, así nos dice él. Y es verdad, o sea, hay que restarle importancia. Si nosotros consideramos que el problema es superior a nos, entonces nos estamos achicando nosotros y no el problema. Entonces hay que restarle importancia. A veces damos demasiada importancia a cosas que en realidad no tienen esa importancia que le damos nosotros. Hay algo muy interesante cuando se están presentando exiges o problemas o circunstancias o obstáculos en nuestra vida. Nosotros tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. Mirar, a ver, listo. Yo cómo estoy enfrentando esta situación, o sea, hasta qué punto simplemente estoy montando el teatro, porque es que somos teatristas, o sea, no lo podemos negar. A todos nos gusta la farándula, nos encanta, y más sobre todo si nos ponen luces de neones y empezamos a brillar como estrellas en el teatro de la vida. Y resulta que cuando hay problemas, a veces los agrandamos de una forma que es descomunal y se puede salir de nuestras manos. Por eso se dice que en los problemas está la misma solución. Entonces, tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos cómo nos comportamos frente a un problema. Si somos de los que nos estamos quejando, que estamos echando de la culpa al otro, que el agua, que la lluvia, que el clima, que la montaña, que la mascota es el que tiene la culpa y no la tengo yo. Importantísimo, cuando ya empezamos a mirarnos cómo somos, a conocernos, empezamos a ser responsables de esos problemas. Empezamos a asumir la responsabilidad de que, no es que la culpa fue mía. El problema no es tan grande, pero yo fui el que ocasionó ese problema. Cuando empezamos a ver eso, tengan la seguridad,
antropogénicos, compañeros y amigos, de que las cosas van a cambiar. O sea, es súper importante que tengamos la responsabilidad. Decía Rockefeller de que a mayor crisis, mayor calma y se necesita ser objetivo. Rockefeller fundó mejor dicho, un emporio impresionante. Y él lo fundó a base de una gran cantidad de crisis por las cuales tuvo que pasar. Por eso a mayor crisis, volvemos como el chanchito, mayor calma, que fue lo que le trajo la oveja. Y cuando somos objetivos en esas determinaciones, tranquilamente vamos a poder encontrar grandes soluciones. Así es. Una cosa importante es estudiar y ver qué está sosteniendo el problema, qué está alimentando el problema. Muchas veces somos nosotros mismos la causa de que está sosteniendo ese problema. Por ejemplo, hay una mala relación con alguien, con algún amigo, con la pareja, con lo que sea. Y muchas veces aculpamos a los demás y puede estar en un resentimiento nuestro, ¿no? Si no quita, eso está sosteniendo el problema. Sí, decíamos que hay que evitar o hay que retirar lo que está sosteniendo el problema, ¿no? Ese muro o ese cimiento que está sosteniendo el problema. Si nosotros tenemos una relación con alguien, con alguna persona, una relación muy conflictiva, puede ser que dentro de nosotros esté el sostén de ese conflicto. Muchas veces puede ser un resentimiento. Y mientras no retiremos ese sostén de ese conflicto, ese resentimiento, pues va a continuar ese conflicto, seguimos alimentando. No habrá solución por más diálogo que haya, por más conversación que haya. Entonces hay que analizar bien cuáles son las bases que está sosteniendo el conflicto. Si se las retira, el conflicto cae, el problema cae, se desaparece. Se dice que los problemas son tan malos como pensamos que son. Hay una historia muy interesante y esta historia nace en Grecia de un hombre que deseaba, pero con mucho anhelo, ser orador. Él quería unirse a esos grandes oradores de las plazas y fue a estudiar con los grandes. El hombre estudió con los grandes, empezó a aprender todo lo que era el manejo de la retórica, el manejo de la buena palabra, en fin, de todo. Pero el hombre tenía un pequeño defectico, así chiquito. O sea, él hablaba bonito y pensaba bonito y escribía bonito, pero lastimosamente el hombre era tartamudo. Solamente tenía ese defecto chiquito, era tartamudo. Pero él estaba muy emocionado, él quería hablar y contarle al mundo pues todo lo que pensaba, lo que podía expresar por medio de la palabra. Listo, el hombre se preparó y resulta que se fue a su lanzamiento. Fue su lanzamiento, una plaza grande, muy bonita, y empezó a hablar y empezó a exponer y obviamente pues la gente no estaba muy contenta con el hombre porque pues las palabras se le cortaban, empezaba a tartamudear, se perdía en el hilo. Bueno, lastimosamente lo sacaron de ahí, le arrojaron comida, lo trataron muy mal y él salió, pues como se dice aquí en mi tierra, con el carril abajo, el carril en el suelo. Más sin embargo, él decía, pero ¿qué sería? Sería que no les gustó mi discurso, pensaba el hombre. Resulta que él dijo, bueno, empezó a estudiarse. Y empezó a decir, bueno, ¿cuál fue el origen de que me pasara eso en esa plaza? Y dijo, ya, es que es mi defecto. O sea, a la gente no le gusta la forma como hablé. Si voy a ser orador, tengo que tener una forma de hablar mucho más limpia. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre empezó a prepararse y cogió ese obstáculo, saltó sobre él y preparó su palabra de forma muy fuerte. Él se metía hasta piedras dentro de la boca, porque así cuenta la historia, se metía piedras dentro de la boca para poder generar vocalizaciones, para poder sacar
para poder sacar, por ejemplo, buenas palabras, entonaciones, manejar los tiempos, la respiración, en fin, se preparó bastante tiempo para eso. Cuando volvió nuevamente a hacer su debut, salió aplaudido y en la actualidad se le conoce como el padre de la oratoria, que es Demóstenes, el padre de la oratoria. Y él superó ese problema porque lo identificó y no se quedó ahí. Entonces, mire qué tan interesante saber de que un problema puede ser tan malo de acuerdo a como nosotros pensemos que es. Podía haber abandonado definitivamente esa oportunidad, esa carrera tan hermosa que es la oratoria, para dedicarse a otras cosas que de pronto no tenga tanto obstáculo, digamos, y sin embargo lo hizo, ¿no? O sea, afrontó el problema y eso es muy importante. O sea, tenemos que afrontar. En el momento cierto en que huimos del problema, se dice que el problema se engrandece y la persona se achica. Entonces es importantísimo el afrontar. Mientras más pronto se afronte en ciertas circunstancias es mejor. Hay veces en que se puede esperar el mocierto adecuado, porque si hay un mocierto en que una pareja, por ejemplo, están encendidos, o un par de amigos, o dos grupos están en condiciones emocionales muy alteradas, pues no va a haber una forma de solucionar el problema. Entonces hay que esperar el mocierto, las condiciones, el espacio en que se pueda solucionar eso. Pero hay que afrontar, no se puede dejar, digamos, pasar más del tiempo que se debe afrontar el problema. James, la gente dirá, pero pues se habla muy bonito, supuestamente pareciera que es muy fácil. La verdad, pues no es tan fácil, porque lastimosamente faltó en nuestra educación esa materia, esa temática sobre solución de problemas. Porque lastimosamente desde la escuela, desde preescolar, desde el jardín, la guardería, se ha tenido problemas desde esas épocas, pero nunca nos enseñaron a cómo solucionarlos, nunca nos enseñaron de que es indispensable que afrontemos ciertas circunstancias. Algunos padres sí decían, tienes que ser valiente, tranquilo, todo va a pasar, todo pasa. Uno crece y las cosas se desvanecen, pero no, eso no es verdad, porque lastimosamente, pues eso va a quedar también en nuestros recuerdos, Jamel, y hasta nos va a perseguir porque no pudimos enfrentarlo. Es indispensable que nosotros a nuestros niños les enseñemos esa temática o esa materia de afrontar, enfrentar los problemas, de darle solución. Eso también se hace con las matemáticas. Sí, mientras se aprenda a solucionar problemas bíblicos, pues es más fácil solucionar también los problemas de la vida, porque está generando una creatividad para dar solución a las cosas, ¿no? Por eso me recuerda al maestro Samael Joao Torbeor, que él contaba que cuando era todavía jovencito, el maestro Kelly Zeus compraba unas bolas unas madejas de alambre para construir él mismo los marcos de las colmenas, de las abejas y toda esa industria que fue creando a través de tantos heliocrones. Y el maestro Samael era el que tenía que preparar el alambre. Entonces, después de mucho tiempo, se hizo una bola de alambre que era muy difícil de sacar ese alambre, y no podía encontrar muchas veces por donde parecía que daba la continuación del alambre, pero no era ese alambre, eran otras partes del alambre. Entonces él decía, ese trato paciencioso, lento, minucioso, le enseñó a resolver los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, miren que unas cosas repercuten en las otras. Aquel que aprende a resolver los problemas, incluso bíblicos o matemáticos, se
se entrena para resolver incluso los problemas más difíciles de su vida. Por eso las vitevíticas, o sea, no son una materia que es un parche, digamos, sino que nos enseña a hacer las cosas de una forma más ordenada. Hay otra técnica, recuerdo que el maestro Samael Joabatror enseñaba para poder salir, por ejemplo, de conflictos, tanto internos como externos, y también para resolver esas situaciones que se nos presentaban. Entonces él decía de que nosotros, si nos encontramos un nudo, que lo desatemos, que no cortemos el nudo, que no lo viemos, que no desechemos ese nudo, que tengamos la paciencia de empezar a desatar el nudo para que quede la cuerdita o lo que se está desamarrando quede bien. Una bolsa, mire que a veces lastimosamente cogemos las bolsas y las rasgamos porque no aguantamos el nudo. Los nudos son esos caminos que nos ayudan a resolver esos problemas. Quitar ese nudo, pero de una buena forma, desatándolo, desatamos las marañas mentales, desatamos los inconvenientes y nos da la oportunidad de poder visualizar con más claridad. Es importante, ahorita pasamos, Jamer, que hay una manito levantada, es importante que nosotros, cuando tengamos problemas, de verdad estemos completamente serenos. Y hay una práctica también muy buena que enseñaba el maestro Kellen Seos, y es que esa serenidad se logra, por ejemplo, metiendo las magdus en el agua. Si su merced está muy ofuscado porque la verdad no se aguantó el problema que tuvo con X o Y persona, o en fin, le contaron una noticia y fue bastante desagradable y se ofuscó, pues se le subió la emoción y se le bajó la inteligencia, meta las magdus o las manos en una ponchera con agua o en el grifo, abra la llave y deje que las manos se humedezcan y se enfríen. Inmediatamente se va a emplear también su mente para poder tomar mejores decisiones. Por eso se dice que con la mente caliente no se toman decisiones. Y los problemas cuando están así a flor de piel, con mente caliente nunca se van a resolver. Sí, el venerable Fukigense estaba con la magdu levantada. Si desea emitir algún concepto, pues le estamos oyendo. Bueno, muy buen día para todos. Saludo especial, maestros, y a todos los de la sala, aquí desde Bacatá, su servidor, amigo Hermando Fukigense, mi Boizagua John Gergo Morales. Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. Todo en el universo es energía. El mayor intercambio de energía es el sexual, por supuesto. Pero solo llega a nuestra vida lo que está vibrando en un nivel de frecuencia muy similar. Entonces, para poder... Pero no es lo que pensamos, sino en lo que nos convertimos, aquello que atraemos. O sea, no es lo que piensas, lo que sientes, sino quién sos, en qué te convertís. Entonces, cuando uno está en apuros, en aprietos, cuando metió las patas o está en una situación así embarazosa, uno lo que tiene que mirar es hacia adentro y decir, bueno, bueno, y como somos dioses con amnesia, despertando, creadores, debemos es despertar, reconectarnos con nuestro real ser, alinearnos con nuestro propósito de alma, y a su vez, obviamente, ¿cómo les digo?, sintonizarnos con una vibración alta de alegría, de plenitud, de felicidad, y eso solo es posible si estamos vibrando alto debido a estar conectados con nuestra pasión, con nuestro ikigai, nuestra pasión, vocación, misión y profesión. Entonces, claro, no siempre fácil es estar... por ahí inclusive mi mentor judío dice, la forma de poder crear es estar en plenitud, en alegría, en felicidad. Por eso las personas que más son candidatas o dignas, diría que candidatas para que los dioses los usen o nos usen, es aquellos que decidimos dar el salto al vacío, mandar todo para el carajo y decir, no, es que tengo que alinearme con mi ikigai para estar en un nivel de vibración de felicidad y plenitud. ¿Por qué? ¿A qué voy yo? Que cuando una persona no está viviendo en su ikigai, en su propósito de alma, haciendo lo que ama, trabajando en lo que su vocación, en aquello que puede a través de esa vocación, pasión,
ofrecer un producto, servicio a la humanidad, pues todo el tiempo tiene cara de estreñido de vientre, de cólico, de que se hubiera golpeado con el meñique la pata de la cama, y esas personas normalmente por vibración, ¿qué situaciones van a traer? En cambio, cuando uno está en plenitud, en paz, en felicidad, en ese amor permanente, porque es que cuando uno hace lo que ama, está vibrando en el amor tú haces todo con excelencia para honrar a los dioses, buscando que así como haces algo, lo haces todo, y no quiere decir que no tenga dificultades, lo que pasa es que uno lo ve desde perspectiva como desde la tribuna, y uno está sereno. Y aquí también pienso que es importante que todos tengamos en cuenta que como somos dioses creadores, somos responsables de toda la realidad que tenemos hoy en día por lo que pensamos, sentimos y en que nos convertimos del pasado. Y por tanto, al ser responsables quiere decir que nuestro futuro va a depender de lo que coloquemos en la cabeza, en nuestro corazón y en cómo nos comportemos. Hay una frase hermosa de Alex Day, este señor Napoleón de Hill decía, después de estudiar a los hombres más exitosos de la primera, hasta 1960 creo, era que habla, piensa, siente, actúa, habla, conduce, camina como la persona en que quieres convertirte, merecedora de la vida que deseas hasta que lo seas. Entonces, en ese orden dice, es importante que nos responsabilicemos de nuestro proceso de alma, o sea, nos esmeremos todos los días por adquirir más conciencia, laboremos, tener más voluntad para escuchar, respetar y honrar la voz de Dios en nuestro corazón, pero sobre todo para caminar cada día empoderados, comprometidos y responsabilizados de nuestro proceso de alma, de nuestro proyecto de vida alineado con nuestro propósito de alma. Si no estamos alineados con nuestro propósito de alma, pues estamos ya salidos del camino. Y lo último que tengo para compartirles es que es importante que entiendan que si son creadores de su propia vida, entonces ya no necesitan, como hace un mortal cualquiera, casarse con alguien para que lo haga feliz, meterse a una doctrina, a este camino o a cualquier otro para que lo salve. No, se tiene que honrar su derecho a respirar. Claro, necesitamos favor y gracia a los dioses para salvarnos, pero tiene que poner de su parte. No puede que porque ya vieron a los maestros, comen saludable y medio hacen sacrógesis y están los maestros ahí, entonces se rascan la barriga y no hacen nada. No, empodérese y comprométase como todo hijo de Dios que de verdad honra su linaje, que somos príncipes y princesas, merecemos abundancia, prosperidad y construir un legado. Y lo tercero, la gente que se mete a una empresa para que la empresa lo pensione. Carajo, si estamos en la época del emprendimiento, de la mayor abundancia en la historia de la esfera de esta subraza, entonces lo que hay que es partir de nuestros dones y talentos, como lo dijo el multimillonario bíblico Salomón, los dones, los talentos, las cualidades, las virtudes, los dones y los méritos y las bondades del ser humano le abrirán caminos y lo colocarán delante de los grandes. No es que los dioses te abren caminos, no son, los dioses te respaldan si tú estás alineado con tus dones y talentos. Y Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego de los dones, talentos, cualidades y virtudes que Jehová tu Señor Dios colocó en tu corazón. Usted puede ser muy talentoso para algo, pero si usted no labora, estudia, se prepara, es disciplinado, las 4 Ds, deseo ferviente de agradar a Dios, claro, construye un deseo ferviente en torno a sus dones, deseo, decisión, determinación y disciplina. Y a partir de ahí se construye constancia, persistencia, resiliencia, perseverancia, enfoque, pasión. Hasta ahí mi porte, su servidor, amigo y hermano desde Bacatá, Colombia, uquijense, John Jairo Gómez Morales. Dios les bendiga, gratitud por estos espacios tan hermosos de crecimiento personal, de recordar quiénes somos, porque es que no podemos caminar por la vida siendo príncipes con mentalidad de esclavos y mendigos. Gratísimas a ti, Foquijense, muy interesante todo lo que su merced acaba de hablar, sobre todo esa porción donde tenemos que empezar a empoderarnos y también tenemos que empezar a activar ese magnetismo interior para atraer lo mejor. Y ese magnetismo interior se activa, obviamente, con una disciplina en nuestra vida, porque es muy cierto lo que él dice, los problemas se atraen, o sea, hay gente, Jadamel, que mejor dicho tiene un tino, una puntería impresionante para atraerlos. Sí, por eso depende mucho de la actitud, una actitud positiva. Se dice que una actitud positiva vale más que 1000 actitudes negativas. Entonces, mucho depende de cómo afrontemos la vida cada uno de nosotros. Ya con estas filosofías, con esta filosofía taoísta, con esta espiritualidad, es mucho más fácil conocerse a uno mismo y conocer el ambiente en el que se mueve, conocer muchos aspectos que nos ayudan a ser útiles también a los demás.
es muy importante el consejo, acudir a un consejo de alguien que sea también equilibrado. Eso es muy importante porque uno puede recibir una luz, como decíamos antes, la otra persona ve desde afuera y es mucho más fácil observar el problema en su verdadera dimensión. Entonces es también importante si tenemos esa oportunidad, aunque a veces hay también, digamos, Hay de dificultades, todo. ¿no? En eso, por eso hay que elegir a quién contamos nuestros exiges, nuestros problemas, nuestras dificultades. Sí. Sí. Y también, Jamel, estar pendiente, el pasado nos puede ayudar mucho. O sea, el pasado, por ejemplo, se presentaron algunas dificultades en el pasado que no se resolvieron y que lastimosamente a veces hay algo que es el ciclo, que es así repetitivo las cosas, se vuelve a presentar en un presente. Si no se pudo resolver en ese pasado, este presente nos va a ayudar a que podamos salir de ese exige, de esa preocupación, de esa barrera. El pasado nos puede servir, por ejemplo, para tomar erras ciertas. Ah, listo, yo utilicé esta herramienta y no me sirvió. Entonces vamos a intentar con esta otra porque es posible. O sea, es indispensable que también podamos mirar cosas anteriores que se presentaron y que podamos utilizarlas o decir, no, definitivamente yo esto no lo utilizo porque ya vi cómo me pasó anteriormente y no me sirvió. O sea, es indispensable también tener ese aspecto. Y lo otro, como decía Hammer, nosotros tenemos que tener también una mente abierta para poder oír, para poder ver y también Hammer aprender en cabeza ajena. Así O es. sea, es que no tenemos que meternos de Hay lleno. una cosa Sí. muy importante en eso, ¿no? Que es el ponerse, como se dice, en La los zapatos empatía. del otro, la empatía, ¿no? Porque si no somos empáticos, si no somos capaces de ponernos en la situación del otro, entonces es muy difícil que podamos entender al otro y resolver un problema mutuo. En esto nos enseña mucho la vida del monasterio. La vida del templo vegetal Saco Aquarius es una vida de familia, es una vida de pueblo, es una vida de una nacel, de un país, ¿no? Y ahí se dan muchos conflictos. La mayoría de las doctrinas justamente han brotado de los conflictos, de los Sí. errores, porque ese es un sitio de regeneración. O sea, esta doctrina es una doctrina de regeneración, no es para personas ya sacralizadas que no tienen defectos, no, es precisamente para los que estamos en este proceso de cambio, de superacel. O sea, no es para los enfermos la medicina, no es para los sanos la medicina, sino para los enfermos. Entonces allí el maestro Kelly Zeus nos ha enseñado a resolver esos conflictos. Muchas veces alguien cometía un error que molestaba a todo mundo. Entonces llegaba a oídos del maestro y el maestro lo llamaba y todos esperábamos que de pronto le llame la atención de una forma muy fuerte, le ponga los peores procesos y todo. Pero el maestro a veces le atendía de la mejor forma y le daba solución a los problemas y todo eso. Él nos enseñó a tener empatía. No veíamos, no nos empatizábamos con esa persona, no nos identificábamos, ¿no? Y se dice que detrás de un gran problema existe también una vida con muchas dificultades, ¿no? Entonces eso es importante saber para, o sea, ser un ayudador de resolución de problemas de otros seres. Eso es importante porque miren que todos estamos llamados a ayudar a nuestros semejantes. Por lo general siempre la gente va a buscar a aquellos que practican determinadas enseñanzas, por ejemplo, budistas, taoístas, alguien que está en un camino mucho más filosófico y que busca mejorar su calidad de vida y la de los demás. Entonces, no falta el que diga, ay, mire, a mí me está pasando esto, ¿en qué me puede ayudar? Ayúdeme, déme una orientación. Nosotros, como mensajeros de esos buenos hábitos, de esa buena, pues de esas buenas vibraciones, estamos llamados a ayudar a muchas personas, pero primero tenemos que empezar por nosotros mismos. O sea, maestra, licencia,
en cuanto a la parte esa de que ser portadores de ese mensaje, por favor, háblenos un poquito para recordarle a las almas la resignificación de la práctica de las tres herramientas, bueno, aparte de la disertación inteligente y sana, de las tres herramientas de la sacrógesis, el sacrógesis de acondicionamiento físico, el sacrógesis rúnico y el sacrógesis de artes marciales como herramientas para pulir el espíritu, edificar alma y llevar luz a nuestra oscuridad, porque es que la gente cree que el trasalto de sacrógesis, cualquiera de los tres que sea, que los tres deben elaborarse en la misma medida, es solamente trabajar el cuerpo físico, pero realmente para mí, por ejemplo, como artista marcial y sacresogista, me preguntan, ¿qué es el arte marcial? Para mí es una herramienta para pulir el espíritu y edificar alma a través de la práctica de la técnica. O sea, para mí las pataditas y los puñitos, las patadas, las llaves, todo eso solamente es una forma externa de lo que yo trato a nivel de mi cuerpo mental, espiritual, emocional. O sea, esa conciencia corporal de saber cómo está mi postura, mi patada, las tres pilares de todo sacrógesis, postura, técnica, respiración, también lo tengo postura de cómo me paro ante una situación a nivel mental y emocional. Entonces esa resignificación es muy valiosa porque a veces las personas en los caminos dogmáticos tradicionales, pero inclusive en este pueblo, ya se ha caído en que la gente, pues no, las almas no hacen sacrógesis, porque pues, o sea, y sí, o sea, a mí me daría pena que después de 36 años de estar practicando arte marcial y sacrógesis y de conocer esa enseñanza, más de 3 décadas, no me viera diferente. Eso es lo menos importante. Es lo que hace el sacrógesis en cualquiera de sus tres modalidades a nivel del cuerpo mental, emocional, espiritual y álmico. Hasta ahí quisiera, por favor, que resalten eso, porque con esas herramientas es que se sortea cualquier situación, cualquier problema. Gratísimas, Fukigense. Así es, venerable. Y precisamente eso nos enseñó el maestro Kelly Zeus, porque la mayoría de procesos o correxeles que se daban de los errores que se comete en el templo vegetal Sauca Aquarius, era con base en ejercicio físico, sacrógesis, runas, artes marciales y todas las técnicas de movicierto que le licencian al ser humano procesar precisamente esas energías que le llevan a cometer ese tipo de errores y a mutar las energías y a cambiar, digamos, los errores por virtudes. Sabemos que un error es una virtud o un defecto es una virtud deshidrogenizada y la mejor forma de hidrogenizarnos es a través del ejercicio y la mutación de la energía. Autovitvica inti, al fortalecer, digamos, al darle la energía positiva a ese error, se convierte nueva inti en una virtud. Es una forma excelente y es la forma que se enseña dentro del taoísmo. Gratísimas, general Wikigense, por recordarnos. Sí. Y además porque sabemos que el movimiento corporal está completamente relacionado con el enriquecimiento y la salud cerebral. En el momento en que se está haciendo un ejercicio físico, nuestro cerebro está generando nuevas conexiones neuronales, por lo tanto se crean nuevas rutas, por lo tanto va a ayudar a que se liberen una gran cantidad de hormonas que dan la posibilidad de que el cuerpo tenga mejor bienestar, se reduce el estrés y también ayuda mucho a que se tenga más claridad. Por eso el ejercicio físico se considera como una de las herramientas para ayudarnos a salir de problemas. Vamos a darle paso entonces a Burdiok Parra y después a Equibalsa, que alzaron la mano, entonces estamos oyendo a Burdiok y después a Equibalsa. Buen día, gratísimas por la conferencia. Oyéndonos, se me hace recordar unas frases que muy cultural inti se oye en el lenguaje popular. Y uno le pregunta, ¿y qué más? ¿Cómo le va? ¿O cómo le fue? Y dice, la persona contesta, ahí, haciendo de tripas corazón. Entonces me gustaría, sus mercedes, qué es de ser ni cierto o qué energía se mueve en esa, si tiene alguna sabiduría. Y la otra es, otra frase es que dicen, porque en los campos, especialmente en pueblos así como Dinamarca, utilizaban mucho frases.
y esas frases se han olvidado. Retahilas, frases, ese tipo de palabras que tenían una fuerza de acción y prevención o prevención. Y otra dice, es así de las que me recuerdo, que no siempre está el palo para cucharas. Entonces esa es mi inquietud esta Mercedes, que tú entra, o si no hay sabiduría en esas palabras. Gratísimas. El primero. Sí, gratísimas, Venerable Buldiok. Sí, en verdad, como decíamos antes, depende de la actitud, ¿no? El pronunciar cierto tipo de frases, pues puede manifestar digamos, una situación interna difícil por la que está pasando. Es decir, haciendo tripas corazón quiere decir que, bueno, me estoy viviendo como pueda, ¿no? Sobreviviendo, algo así, quiere decir esa frase. Pues eso es falta de optimismo, de pronto falta de actitud por diversas circunstancias, de pronto económicas, familiares, en fin, de laborales. Hay muchas causas que pueden dar, digamos, paso a ese tipo de expresiones, pero hay quienes sin tener una causa lo dicen. Y eso puede programar, si ya es una persona que muta sus energías, que tiene un poder en su verbo, puede causarle o sea, puede programarse él mismo cosas de ese tipo, o sea, cosas que no son de prosperidad, sino al contrario, de pobreza, de austeridad, de retraso, ¿no?, en la vida de él. Entonces, son cosas que en verdad dice la gente, pero no todo lo que dice la gente y no todos los aforismos son benéficos, y hay que ir seleccionando. Unos para el bien, otros mejor no pronunciarlos. Por ejemplo, bueno, hacer de tripas corazón. Tenemos, las tripas está haciendo referencia a lo que son los intestinos. Esta es la parte del intestino, de los intestinos de una persona. Está poniendo una dualidad, o sea, está mostrando el intestino y el corazón son órganos pues que la verdad tienen bastante diferencia. En el corazón, supuestamente en esta frase, el corazón mostraría como esa parte noble, esa parte de amor, esa parte buena, esa parte sublime. Y las tripas, o sea, los intestinos, mostrarían como esa parte aguerrida, esa parte de dolor, esa parte de transformación. En el intestino, ¿qué es lo que se presenta? Una gran cantidad de sucesos, porque los intestinos lo que hacen son absorber nutrientes, absorber, por ejemplo, vitaminas, minerales y transformar. Ellos empiezan a transformar y a sacar lo que nos sirve, hasta que llega al intestino grueso y desecha ya después de todo lo que se absorbió. Todo eso es un proceso fuerte, o sea, hacer de tripas corazones, empezar ese proceso de, digamos, de transformación frente a algo que se está aconteciendo y poniendo de pronto una cara supuestamente de que, bueno, la cosa está pasando, pues estoy tratando aquí de sacar la parte noble de la situación fuerte que se está presentando. Entonces, hacer de tripas corazones, por ejemplo, eso, asumir esa situación fuerte que se está presentando para poder mostrar esa parte noble que quiero mostrar, pero que lastimosamente se está viviendo un proceso muy fuerte en el interior de la persona. Por eso las tripas relacionadas con los intestinos son procesos muy fuertes que la persona está viviendo y que está queriendo afrontar para poder sacar ese buen corazón que tiene. Así es. Y en la otra frase, no siempre está el palo para cucharas. Bueno, eso quiere decir, ya hablando acerca de esa frase, que, bueno, no todos los palos son para una determinada tipo de cosas, entonces no todas las personas son para un determinado tipo de actividades. Si alguien es bueno para hablar y de pronto no le gusta la poesía, por ejemplo, o no tiene habilidad en ese campo, se dedica a otra cosa. Es decir, cada uno
debe buscar su entino, o sea, su misel en la vida. Todos estamos hechos para realizar una funcel dentro de esta gran maquinaria cósmica que es la creacel. Y para eso venimos con un determinado tipo de virtudes y capacidades. Entonces hay que encontrar esa facilidad que tenemos para hacer las cosas y encaminarnos por eso. Pero eso es verdad, no siempre está el palo para cucharas, ¿no? Pero sin embargo, hay que esforzarse por hacer todo lo que podamos de la mejor forma. También hace referencia, por ejemplo, que a veces las emociones no están en ese instante como bien para determinadas personas. Por ejemplo, hay personas que son como absorbentes y van a hablar con otra y preciso le dio en el momento en que esa persona no siempre está el palo para hacer cucharas, o sea, esa persona no estaba como con esa emoción o no tenía su paz interior para aguantarse lo que viene esta a traerle. Eso también hace referencia a esas emociones o que a veces las personas no están aptas para recibir ciertas circunstancias, ciertas personas, ciertas palabras. Son también como los temperamentos que se puedan manejar en los individuos. Entonces, muy interesantes, o sea, es mucha sabiduría, porque la verdad, esas frases coloquiales que son bastante antiguas, tienen mucha sabiduría y toca discernirlas bastante. Vamos a Amel, que con la niña que la otra persona va... Salió. Ah, con gusto para servirte. Licencia. Sigue. Bueno, lo que pasa también, pues, en mi forma de pensar, cuando son problemas muy serios o excepciones o situaciones difíciles, duele mucho el estómago, el plexo solar. Entonces, el cuerpo entrará a reciclar ciertas energías en esa área, especialmente cuando son cosas muy duras, complicadas. Entonces ya se tiene que hacer digestión en el estómago, procesar otras cosas, es mi forma de entender. Y no siempre está el palo para la cuchara, puesto que de un roble artesanal INTI no se puede hacer una cuchara, porque es muy rígido, ¿sí? Y un viterial muy delgado, muy poroso, pues tampoco. Muchas veces hay que buscar el viterial. Y en la antigüedad se hacían las cucharas manual INTI, o sea, tenía que dejarse moldear, ¿sí? Laborar artesanal INTI, tener la paciencia. Entonces, en el arte de diario de nuestra vida, nos moldeamos, ¿sí? A las situaciones que se nos presentan, y son muchísimas a diario. Cada día tenemos situaciones diferentes y nos toca moldearlas, ¿sí? Dejarlas que se puedan elaborar. Entonces, toca ir buscando los materiales que se menesten en nuestra vida, porque a veces somos rígidos, a veces somos muy blandos, y a veces muy flexibles, ¿sí? En ciertas situaciones. Hay situaciones que necesita ser un poquito rígido y un poquito blando. Entonces, todo eso es necesario para aprender a distinguirnos. Ahí entra mucho que ver el Tao Te Ching. Listo, su merced, entonces ese es mi aporte. Gratísimas. Gratísimas a ti, y me recuerdas una frase que el maestro Samuel Juan Bator dijera en esta semana, que con eso a veces se está cerrando también sus intervenciones, y él dice: seamos como el agua y seremos invencibles. Es la verdad, o sea, nos tenemos que adaptarnos de acuerdo a la circunstancia donde estemos para poder salir victoriosos, y así es como podemos dar nosotros solución a los exigios, a los problemas que nos estén presentando. Así como estabas tú planteando, referente al manejo de hacer de tripas corazón, claro,
esa parte donde se encuentran los intestinos, ese plexo emocional, es donde se controlan toda esa parte de actividades energéticas que hacen que las personas puedan, por ejemplo, reaccionar de una forma o reaccionar de otra. O sea, las emociones son fundamentales en lo que es el manejo de los problemas. Por eso vuelvo y les digo que cuando las emociones suben, la inteligencia empieza a bajar. Bueno, la otra persona que está lastimosamente como que salió, no alcanzamos a ver la palabra, entonces continuamos. Maestro, con Saito de Nueva Inti, quería hacer una pregunta, pues ya que no hay nadie que la haga. Bueno, hay problemas que marcan la vida de las personas. Vamos a poner un ejemplo nomás para hacer la pregunta. Ejemplo, una persona se accidenta en una moto y pierde su pierna. Se le quiebra la pierna prácticamente, por decirle, la pierde. Entonces, en este tipo de problema hay un proceso muy especial. Una que es un proceso de aceptación, ¿cierto? Pero entonces a las personas les queda pues muy difícil este proceso, o sea, les queda casi que de para arriba y muchos hasta pues pueden pensar en suicidarse o cualquier cosa. Y también afecta mucho a sus familias este tipo de problemas y otros problemas similares por el estilo. ¿Cómo sería el proceso para una persona que tiene este tipo de problema? ¿Cuál serían el proceso que esta persona debe seguir, maestros? Adelante, gratísimos. Es una situación bastante compleja, porque es una situación en la cual, a ver, cuando alguien pierde un miembro de su cuerpo, así ya no lo tenga, él lo va a seguir sintiendo. Entonces, dentro de él, tiene que empezar a vivir una especie de luto. O sea, lo primero que hay que hacer es vivir ese luto en el cual ese luto lo va a hacer estrellarse, llorar, arrepentirse, muchos hasta maldecir, culpar. O sea, tiene que vivir el luto, o sea, tiene que dejar que salgan esas emociones negativas. Ya cuando sale todo eso, ahí volvemos con la frase, subieron las emociones y la inteligencia se fue. Ya cuando sus emociones quedan completamente ya tranquilas, que está tratando de alcanzar como un poco más de paz, ahí es donde ya empezamos a mirar, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es el origen? Volvemos a las preguntas que Hamel hacía, identificar el problema, porque es que hay que sanar la situación que se presentó. Fue un accidente de moto, hay que identificar el problema, quién tuvo la culpa. O sea, no, que es que la culpa la tuvo el motorista, no, que la culpa la tuvo el conductor del carro, que la culpa la tuvo la persona que se atravesó en la calle. Bueno, identificar eso. Cuando la persona ya puede identificar eso y ya va a su origen, van a las soluciones. La solución fundamental ahí es hacer una terapia ocupacional, una terapia en la cual se suba nuevamente el autoestima de esa persona que ha perdido su miembro. Hacerlo sentir de que simplemente es un obstáculo que tiene que pasar. Listo, le falta una pierna, pero a mucha gente les falta piernas. Ah, pero es que esa persona, sí, pero las otras también se pudieron parar. Y si las otras se pararon, tú también te puedes parar. O sea, es empezar a mostrarle alternativas de que la vida sigue. Se perdió una pierna, pero se está vivo. Se perdió esto, pero se tiene lo otro. Que se perdió aquello, pero tenemos esta otra oportunidad. O sea, es ayudarle con la motivación. Es duro, la verdad es duro, pero está dentro de la persona darse la oportunidad de crecer y pasar esa situación. Que se habla muy fácil porque no estamos en la situación. Todos hemos vivido situaciones muy duras.
duras a nivel de pronto de salud, a nivel de pérdida de familiares, a nivel de tantas cosas. Y sabemos de que es indispensable vivir ese luto para poder salir de esa oscuridad y caminar. Pero lo importante es inyectarle a esa persona de que puede seguir adelante y que si ya no tiene esa pierna no le va a impedir conquistar otras cosas. De pronto, como se dice, de pronto con las dos piernas no hubiera alcanzado a lograr cosas más bonitas como lo que puede lograr ahora. O sea, hay que darle muchas alternativas y tener mucha paciencia para poder enfrentarle a él esa situación o a ella esa situación y que pueda cruzar ese obstáculo que está viviendo. Así es importantísimo, como decía Saitose, la aceptación. Si él no acepta esa realidad que está viviendo, o sea, lo que es, o sea, ya no puede volver a lo de antes, ¿no? O sea, ya está viviendo de una forma diferente. O sea, eso es lo primero que tiene que hacer. Si no acepta la realidad, esa falta de aceptación es lo que le va a impedir resolver ese exige y convertirlo en un aprendizaje, ¿no? Porque sabemos que todo problema, todo exige, si lo asimilamos, si lo estudiamos y lo superamos, se convierte en un peldaño para ir creciendo. Y luego la adaptación. Él tiene que adaptarse a esa. O sea, cuando se acepta algo, entonces se adapta. Cuando uno no se adapta a algo, sufre. O sea, es como querer poner un pie en un zapato chiquito o en un demasiado grande, no se adapta. O sea, no encaja. Pero cuando se adapta, entonces ya comienza a desarrollar muchos aspectos positivos, incluso pueden ser superiores a los de antes porque está actuando digamos, en una situación más difícil, ¿no? En desventaja está haciendo su vida y eso puede hacerle crecer mucho más si logra esa madurez. De hecho, se va madurando más si se va teniendo una actitud diferente. De ahí volvemos a la actitud positiva que debemos tener en todos los aspectos de nuestra vida. No es fácil, porque la verdad, como les decíamos, no es fácil de pronto ir a decirle, no, mira, tranquilo, las cosas van a cambiar. O sea, sí van a cambiar. Él mismo cambió, o sea, él mismo tuvo ya, al verse físicamente, ya ve que hay un cambio completamente y es duro. O sea, es duro el que pierde un miembro, el que pierde, así sea un dedo. Solamente el hecho de que se presente un espacio vacío dentro del cuerpo ya es duro. La forma es cómo se va a asumir esa dureza, cómo voy a enfrentarlo. Y se necesita mucha actitud positiva, la verdad, mucho apoyo, mucha actitud positiva y sobre todo voluntad. Mucha voluntad para salir de eso que está viviendo. Es como los alcohólicos. Un alcohólico solamente sale de la bebida con su voluntad, porque reconoce que eso ya no le sirve y tiene la voluntad de decir, hasta aquí, no más, me paro. Entonces, es muy loable cuando alguien simplemente dice, no, pues yo me paro y sigo, listo, ya pues pasó esto, pero no me puedo echar a morir, tengo vida. Y si que vivo es por algo, vamos para adelante. Alguna vez un monje, un antropogenio, que me agradó mucho. Las cosas aparentemente son muy difíciles para uno, se convierten a veces en un reto. Y él decía, si otro puede, yo también puedo hacerlo. Y vemos que mucha gente que ha tenido accidentes, situaciones muy difíciles en su vida, han logrado superar, ¿no? Entonces, esa frase es muy importante. Si otros han podido, yo también puedo. O sea, ese enfrentarse a las cosas con una actitud de que sí se va a lograr superar, pues eso es algo muy importante. ¿Cuál sería, por ejemplo, el consejo para los familiares de este tipo de casos? Por ejemplo, que
una persona pues tuvo un accidente de moto y perdió su pierna, ¿cuál sería el consejo a los familiares de esta persona? Porque es que vemos, por ejemplo, que este tipo de problemas desatan otros problemas. Ejemplo, que la mujer del accidentado lo dejó, o sea, tal vez de pronto estuvo un tiempo, pero no aguantó el voltaje de la situación, también pues ya lo vio al esposo, lo vio, ya no lo ve completo, entonces lo deja, entonces surge otro problema, de pronto pierde el trabajo, los amigos, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, la familia, o sea, ¿qué se aconseja a la familia que hagan este tipo de problemas? Adelante, maestros. Pues la familia tiene que tratarle de una forma no bien, o sea, no como a un inválido ni como a un enfermo, porque, o sea, es importantísimo saber que él, bueno, el cuerpo está averiado, pero él en sí está íntegro, o sea, como ser humano, como un hijo de Dios, o sea, está íntegro, dolido, golpeado, todo eso, pero en sí sabemos que nuestro cuerpo es un instrumento, o sea, ahí ya tocaría que la familia asuma otro tipo de conceptos frente a la vida y verle como a una persona como antes, simplemente adaptarse también a esa situación. O sea, si no se adapta a esa situación, entonces también sufre. O sea, es un trato mutuo, pero la familia que está en mejores condiciones, sin esa situación, digamos, sin esa limitante, entonces puede superar más rápido ese trauma. Eso también no se logra de un día para otro, sino que se va dando, es un proceso que se va dando poquito a poco con el tiempo, y mientras más se trate es más corto el tiempo, y eso beneficia mutuamente tanto al que sufrió el accidente como a los demás. Y si la esposa lo dejó, pues también tiene que entenderle a la esposa, ¿no? También tiene que ponerse, ahí viene la empatía también, o sea, de que, bueno, tuvo sus motivos, y ahí, o sea, es toda una lucha muy fuerte, pero que se puede superar, que se puede, digamos, con base de esta circunstancia, incluso cambiar un concepto de la vida, lograr una espiritualidad, o sea, otros aspectos ya, otras referencias frente a la vida. Ahora, es una oportunidad que le están dando también a él. Si la esposa se le fue, bueno, pues lastimosamente, como decía Jamel, hay que entenderla también a ella, pero pues tampoco era que lo amara tanto para quedarse con él. O sea, son muchas circunstancias. Si la esposa se fue, bueno, entonces, chao. Habrán otras personas que lo van a aceptar a él tal como es ahora y no como era antes. Que la familia es muy duro, porque la familia van a decir, ay, qué pecado, pero miren aquel, ay, pobrecito, no, ¿qué vamos a hacer? No, y que encarte también, porque ahí es donde también entra el mismo. Claro, ahí también entra el mismo, porque él puede entrar en algo que es el drama, en el teatro personal, donde puede asumir el aspecto de víctima. Entonces, ay, soy la víctima, es el mutilado, es el que está desempleado, es el que ya no tiene esposa, es el que está jodido. No, y no es así, porque a la familia también le toca pararse frente a esa situación, de no dejarlo que siga en su papelito de víctima. Que sí, le pasó eso, tuvo un accidente, pero está vivo, todavía tiene una pierna, puede caminar, se puede utilizar muletas, y en la actualidad hay prótesis. En la actualidad hay una cantidad de prótesis que se pueden hasta subsidiar y tranquilamente puede
tener otra pierna, ya no de palo como antes eran las de palo, ahora ya no es pierna de palo, ahorita son piernas metálicas y tranquilamente la puede tener. O sea, es de que la familia también muestre opciones y como dijo Radamel, no lo vea como, ay, qué pecado, ay, pobrecito, porque él empieza a entrar en ese teatro personal y a hacerse la víctima y a querer lucirse y eso no le va a favorecer para su crecimiento. Obviamente, en un principio puede entrar en eso, pero ahí es donde él mismo tiene que empezar a despertarse. Amigos, los amigos lo van a abandonar. Los que de verdad son amigos van a quedarse ahí, los otros no servían porque desconocemos de pronto cómo era la persona, si era muy amable con los demás, si le gustaba de pronto las fiestas, si era muy alegre y era el chico de la fiesta, pues que todo llamaba la atención, pues desconocemos cómo puede ser, pero en esos aspectos, los amigos, la novia o la mujer, mucha gente lo va abandonando y es la oportunidad para conocer gente verdadera, personas que valen. Y como dijo Radamel, empezar a construir caracteres diferentes para que pueda crecer en su vida, tanto personal, emocional y espiritual. Que lo dejaron sin trabajo es una oportunidad para empezar a emprender cosas nuevas, emprender lo que de verdad él quería hacer. De pronto hasta el trabajo no era tan bueno, o si era tan bueno y le pagaban bien, pues ya tiene una experiencia. La experiencia no se la quitaron. Que se le cayó fue una pierna, se le perdió una pierna, pues no se le perdió la cabeza, no se le perdió el cerebro, no se le perdió la inteligencia. A veces toca hablar con las personas duro, fuerte, y es necesario. El caso de la oveja y el chancho, la ovejita fue muy noble, muy querida, pero le estaba diciendo, mire, es que póngase las pilas. El problema no es aquí lo que usted siente solamente, sino que empieza a ver lo que se encuentra en su entorno. Así toca que una oveja llegue y lo despierte y hasta de pronto una oveja que tenga un tonito fuertecito, si en ese instante lo necesita. Pero se puede, o sea, lo importante es que él también quiere y tenga la voluntad de salir de la situación en que está viviendo y puede encontrar cosas y alternativas muy grandes. Bien, gratísimas maestros. Y por ejemplo, bueno, en todo tipo de problema, ¿cómo se aconseja hacer la terapia? ¿Se le aconseja hacer en una ciudad o en el campo? ¿Y cuáles serían las diferencias entre los dos? Adelante, maestros. Si la terapia es mucho mejor si se lo hace un ambiente más tranquilo, más armónico, incluso eso da paso a una reflexión del que está afectado. O sea, le abre a otro panorama. O sea, el apartarse del ambiente en el que vivía es muy saludable. Y de hecho el campo, primero se le limpia el áurea, hay una mejor armonía, una limpieza energética, una mayor bisel de las cosas, una visión más real de lo que está sucediendo. O sea, es muchas las ventajas que se tendría una recuperación, una terapia que se lo haga en el campo. Sabemos que de por sí ya ese ambiente es más saludable. Solo el hecho de estar en un bosque, entre la naturaleza, y ya el respirar ese aire puro ya es un principio de una recuperación, no solo física, sino mental, espiritual, psíquica. O sea, uno puede inspirarse en la naturaleza. O sea, esa vida de la naturaleza fluye a través de la mirada, de la piel, de todo. Por eso dentro del Japón, pues hay lo que se llama los baños de bosque, incluso el adentrarse en la naturaleza, y la naturaleza le cura. Es la farmacia más grande que tenemos en el mundo. Y claro, eso aceleraría incluso un proceso de curacel en el ser humano. Y también, pues, una alternativa que hay, yo recuerdo una práctica muy bonita que se llama Mi ser habla tu ser. Esa práctica se hace con el objetivo
por ejemplo, de conciliar a las personas o ayudarles a pasar por situaciones difíciles, que pasen eso rápido. Entonces, por ejemplo, las personas que son muy cercanas a él, o hasta un amigo o un conocido, antes de reposar, uno va mirando también a qué hora se está reposando el hombre, y antes de reposar la persona que hace la práctica, entonces dice, mi ser, en el caso del simbre, pues uno dice el simbre o el nombre, por ejemplo, digamos, mi ser Alafkia, habla a tu ser, que yo vaya a hablarle de pronto a una persona, digamos a mi hermana, habla a tu ser Gebeltade, que es el simbre de mi hermana. Entonces yo empiezo a hablar con ella y a mandarle ondas mentales, a mandarle pensamientos positivos, a decirle lo que no le puedo decir físicamente. Por ejemplo, digamos en el caso de este joven, los familiares o alguien que sea bien allegado, que lo estime mucho, le dicen mi ser, si tiene nombre, el nombre, mi ser, tal, habla tu ser en nombre del muchacho y empieza a decirle, mire, tal cosa, vas a estar muy bien, todo va a salir en mejores condiciones, esto se supera, tienes la fuerza de voluntad, la paz y la tranquilidad en ti. Haciendo eso por 15 días seguidos, empiezan a generarse cambios en las ondas mentales de la persona, y la persona empieza a ser receptiva y a ver de que tiene una oportunidad de poder modificar la situación que está viviendo. O sea, eso es una práctica muy bonita que se puede hacer para ayudar a soliviar conflictos, a generar tranquilidad, a cambiar actitudes en las personas y sobre todo pues a ayudarlos para que se encuentren en mejores condiciones. Sí, gratísimos maestros. Yo también quiero dar un testicierto de acá de la zona de Nariño, que nos la dio un ser, no recuerdo cómo se llama este ser, un simpatizante de acá de la comunidad, y él mismo contaba de un testicierto impresionante, vio en una de acá de las fuentes, y era que, bueno, primero que todo, pues por ejemplo, hay muchos problemas de salud que para la ciencia ortodoxa pues no hay solución, ¿no? Pero para la ciencia de la medicina universal sí los hay, ¿cierto? Entonces pasa que este ser, por cosas de la vida, pues se contactó con un médico universal de acá, discípulo de los venerables maestros Jacqueline Sinduseo y Samay Robator Beor. La familia pues ya lo cogió como última opción, ¿no? Pues ya les comunicaron que había un médico naturista y que bueno, que de pronto prueben por ahí, y bueno, entonces la familia acudió a este médico de medicina universal taoísta, y como quien dice, pues en últimas, ¿no? Ya no tenemos nada que perder, pues vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Dijeron la familia. Y claro, el médico les dijo que sí, que pues el 50% era la medicina universal Tao, pero el otro 50% era la voluntad y la dedicación para digámoslo hacer, de la persona parapléjica, porque la persona sí oía, sino que no se podía mover nada, ningún centímetro del cuerpo podía, ¿sí?, moverlo. Entonces el médico pues le dijo eso, que el 50% era la medicina universal que le iba a aplicar, pero el otro 50% era la voluntad de él para hacer unas disciplinas, ¿no? Y pasa que, bueno, algo ahí, las disciplinas era más o menos ir moviendo cada parte del cuerpo. Empezaron por los ojos, ¿sí? Entonces, claro, con otros medicamentos, ¿no? Y otras medicinas de los médicos de medicina universal, y pues muchas medicinas enseñadas por el venerable maestro Jacqueline Sinduseo y Samuel Juabator Beor. Pero fue ahí, en ese caso, fue unas disciplinas también de movimientos, de moviciertos. Entonces comenzó, y la motivación, ¿no? Porque el médico universal pues sí lo motivaba, ¿no? Hasta le tocaba la guitarra y todo eso, ¿no? Fue una experiencia pues muy, muy especial la que tuvo este ser. Y claro, le comenzó a hacer a que intente mover los ojos. Movió los ojos, a los 2 meses comenzó a mover los ojos, increíble.
Los médicos pues estaban perplejos porque el caso de él era que ya quedaba en estado vegetativo prácticamente. Luego comenzó a mover así, a mover un dedo, 2 dedos, 3 dedos, y así cada parte del cuerpo por un lapso de 2 años, hasta que a los 2 años ya se pudo parar, ya andaba con este caminador, luego ya podía caminar un poquito, y luego ya podía caminar despacio, luego ya podía correr un poquito, luego ya podía correr más rápido, y luego pues ya podía andar en bicicleta, y ese señor hasta el día de hoy va para arriba y para abajo en bicicleta. Entonces quería dar este testiciertos que la medicina ortodoxa, problemas de salud que la medicina ortodoxa no ha solucionado, pero que la medicina universal, dada por los grandes y venerables maestros Keliun Zeus y Samael Juan Torbeor, sí los ha podido solucionar. Hasta ahí, mis venerables maestros. Súper interesante. Y mira que él afrontó ese problema, o sea, vio que ese obstáculo, porque es muy duro, o sea, una vida vegetativa, eso es muy duro. Pues la gente simplemente ahorita en la actualidad están pensando en la eutanasia, que es lo más rápido, supuestamente para que no sufra el paciente, que porque ya no va a volver a tener su vida normal, entonces chao, lo desconectan. Pero mira qué interesante la forma como él mismo dentro de su interior asumió la responsabilidad de decir, yo quiero, yo deseo y tengo la voluntad de afrontar esta situación y pasar ese obstáculo que se me está presentando. O sea, una etapa de crecimiento de 2 heliocrones de 2 años bastante fuerte y un ejemplo muy interesante, muy bonito. Así es, han habido casos, o sea, que depende mucho de la voluntad, de esas ganas de vivir del paciente. He conocido casos de señoras que les daban horas de vida porque tenían un cáncer y ellas decían, no me quiero morir, no voy a morirme, nadie me va a quitar la vida. Y seguían, o sea, con una determinación impresionante. Entonces, mucho depende del coraje del ser humano, claro, con la ayuda de Dios, para superar incluso las situaciones más difíciles que se presenten. O sea, hay casos tan graves y muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, como se dice, ¿no? Los problemas de la vida diaria a veces son nuestros resentimientos, nuestros enojos, nuestra impaciencia, ¿no? Falta de empatía con los demás. En fin, el maestro Keliun Zeus nos decía que, bueno, nos recordaba siempre que tenemos que entender a los demás para evitarnos una cantidad de problemas. Decía, aquel que no entiende a los demás no puede salvarse. Entonces son cosas que nos pueden ayudar a superar una cantidad de problemas y disipar problemas que ni siquiera eran problemas, ¿no? Y así poder tener una mejor calidad de vida, porque una vida con problemas y sin resolverlos, pues no es una calidad de vida. Y eso es lo que buscamos también todos los seres humanos, estar en las mejores condiciones de vida, no solo por nosotros mismos, sino para ser útiles a los demás, ya que somos un cuerpo que está, digamos, evolucionando, ¿no? En conjunto también. Somos un cuerpo que la salud depende de cada célula, y si somos nosotros una célula, qué mejor que estemos en las mejores condiciones para proyectar esa salud a todo el cuerpo, que es esta misma humanidad. La verdad, nosotros vemos de que hay gente que tiene situaciones mucho más fuertes que las que vivimos en nuestro interior, y como decía Jamel, nos ahogamos en un vaso con agua y somos felices cargando el vaso con agua. Jamel, hablaba una psicóloga que ella hizo una mesa redonda con sus pacientes y empezaba a decirle y les preguntaba, bueno, dígame en cuánto pesa este vaso con agua.
Y la gente decía, no, pues puede pesar 200 gramos, no, 50 gramos, no, pues según como está casi medio lleno, puede ser hasta 250 gramos, en fin, le puso la cantidad de gramos. Y ella decía, a ver, el peso del vaso va de acuerdo al tiempo en que el vaso esté en nuestras manos. Si este vaso con agua lo tengo 15 minutos, pues bueno, son 15 minutos, no va a ser como tan pesado. 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, una semana, 15 días, con el mismo vaso en la mano, el peso se va sintiendo, ¿cierto? O sea, ella decía, cada vez que entre más tiempo yo tenga este vaso con agua en mis manos, cada vez va a ser más pesado. Entonces, ella comparaba el vaso con agua con los problemas. Entre más tiempo yo esté cargando ese vaso con agua, pues me va a pesar más en mi mano, o sea que los problemas van a pesar más. ¿Qué hay que hacer? Simplemente botar el vaso. O sea, así de sencillo se solucionan los problemas. Botemos el vaso. Está como el cuento de que la culpa es de la vaca. Es la verdad, yo creo que todos conocen esa historia de la culpa de la vaca, donde van dos monjes a un lugar y en esa aldea estaba una familia que tenía una vaca y de esa vaca sacaban la leche, con la leche hacían queso, hacían mantequilla, vendían leche y de eso vivían. Entonces el monje le dijo al que iba acompañándolo a él, ¿sabes qué? Vas y me matar la vaca. Pero ¿cómo le ocurre que va a matar la vaca si la vaca es de donde viven ellos? Entonces el monje mayor se levantó, se fue con el otro monje y tiraron la vaca a rodar. Oh, sorpresa, el otro día la familia se levanta y ve que la vaca muerta, ahora qué van a hacer, se van a morir, de dónde cómo van a vivir, la vaca les daba todo. Los monjes se fueron, dejaron a la familia con su problema, su vaca, a ver cómo la enterraban, a ver qué hacían con la vaca. Después vuelven al tiempo y ven de que la gente prosperó, de que ya no tenían vaca, ya que estaban cultivando, que estaban haciendo otras cosas diferentes. Y se acerca al jefe de familia y le pregunta, ¿qué pasó? Y el jefe de familia le dice, no, pues es que imagínense que cuando ustedes están acá, esa noche la vaca se mató. ¿Y qué pasó después? No, pues ya como vimos que la vaca se mató, no se iba a dar leche, vendimos la carne, vendieron los huesos, tuvieron dinero con esa venta de la vaca, con eso compraron otras especies menores, empezaron a cultivar y prosperaron. O sea, después de una cosa muy terrible, de lo cual vivíamos, nos dimos la oportunidad de que pasó algo mucho mejor porque nos liberamos. Entonces, me parece muy interesante eso de la culpa de la vaca porque nos da la oportunidad de ver otras expectativas. Aquí está Bourdieu, alza la mano, entonces le estamos oyendo. Una reflexión, vuestra merced. En el caso de los que manejamos cicla, moto, carro, avión, tractomulas, lanchas, naves espaciales, el que va más rápido tiene que tener mucho cuidado con los que van al lado, a los que van en junta. Me puede decir también en caballo. Mi experiencia diaria, aprendo y observo de lo que me rodea. En cierta ciclorruta salgo en mi bicicleta a laborar y muchas veces pasan otros compañeros en bicicleta más modernos, más bonitas, en pura velocidad. En cierta ocasión iba un muchacho a pura velocidad, venía una señora en bicicleta, llevaba un morral, y él pues zigzagueó, hizo zigzag, como es más joven, más saludable y tiene potencia, pues ya casi la chocaba y giró rápido y él siguió su camino. Pero la persona que iba en la bicicleta, incluso con unas gafitas de estilo gruesitas, así como le dicen, con de botella, pues ella sí se asoló y cayó al piso y cayó de frente. Por un momento yo fui a auxiliarla y pues se quedó quieta, y no se levantaba. Y de repente pues empezó a gemir y dijo, uy, me desfiguré la cara. Yo pues al ver el golpe de frente al piso, pues yo no la moví ni nada. No, se me cayeron todos los dientes. Entonces yo le dije, pues merced, pues
despacio, tóquese la mano, toque los dientes con la mano con cuidado. Ella, pues la impresión era que se habían caído los dientes, porque quedó inflamada total, y entonces se tocó y la cuestión era los dientes. Y bueno, ya como era gordita, un poquito pesada, pues se enderezó y pues ella dijo, no quiero sentarme, y la llamó a sentar. Se le inflamó la frente, los ojos, los labios, la nariz, y sí se le partió un diente, pero en la impresión de ella pensaba que se había caído, mejor dicho, de pronto tendría implantes o quién sabe. Así entonces, el que va más rápido en la vida, en cualquier profesión, cualquier actividad en la vida, abogado, ingeniero, un gran filósofo, un gran pensador en cualquier área, que va más rápido, tiene que tener cuidado con el que va al lado, porque es la responsabilidad de él, ¿cierto? Entonces, estas experiencias que nos suceden en la vida muchas veces nos ayuda a reflexionar, y como también contando la experiencia de vida a otro. Lo más probable es que este señor que le sucedió el accidente con la moto, si reflexiona y aprende la vida, porque muchos aprendemos observando, otros aprendemos con el dolor, ¿cierto? Y otros con la experiencia. Entonces hay muchas formas de aprender en la vida. Llegará incluso en su proceso de vida a aconsejar a otros y no proceder a ciertas cosas, a tener cuidado en muchas cosas. O podrá quedarse lamentándose toda la vida del suceso que pasó y de pronto de los hechos que sucedieron. Entonces es una reflexión, el que va más rápido debe tener mucho cuidado con lo que va al lado. Y tiene una responsabilidad, el que va más rápido, en cualquier área, filósofo, pensador, maestro, ingeniero, abogado, porque muchas veces hay profesiones de estas que lastiman y hieren a los demás, al prójimo, o sentirse más elevados que otros. Cuando menos piense, el golpe es más bravo. Y de eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces esa es mi reflexión, vuestra merced. Gratísimas, venerable Burdiok. Así es, o sea, tenemos que saber que, o sea, somos responsables de nuestro prójimo. Se dice que mientras más conciencia tenemos, más valoramos la unidad, o sea, más tenemos un concepto más unificado de todo. Aquel que se realiza, se dice, el iluminado, se considera uno con todo, absolutamente y con todo. Pues esa es la realidad. De pronto no vemos así, pero esa es la realidad. Por lo tanto, somos responsables de todo lo que pase a nuestro alrededor en los diferentes reinos de la naturaleza, ya sea el ser humano, un adivien, una planta, todo, absolutamente y todo forma por celo parte de cada uno de nos. Somos una prolongación de la naturaleza es una prolongación nuestra, es decir, estamos unificados con todo, y eso es ya fruto de una conciencia, el vivir siendo responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Agradeciéndoles a cada uno de sus mercedes, a cada uno de ustedes por la compañía, por la oportunidad en la cual nos dieron en este día de Sabbat para hablar de un tema tan interesante como es el manejo de cómo ayudarnos a solucionar los problemas. Técnicas muy sencillas, técnicas muy bonitas y sobre todo que tuvimos la oportunidad de compartir y oír a cada uno de sus mercedes los que intervinieron, porque también dejaron enseñanzas muy interesantes. Le damos gratísimas también a Saitosei porque nos dio la oportunidad de estar con sus mercedes. Les deseamos un excelente reposo, una feliz noche y agradeciéndoles siempre. Bien, gratitud infinita a venerables maestros Alafkia y Jadamel por esta gran conferencia, grandes enseñanzas.
Para los seres que oirán en el futuro esta interesantísima conferencia sobre cómo resolver los problemas del diario vivir. Entonces, pues invitamos a las personas a que se afilien a las páginas en Facebook Ecología Humana y en YouTube Ecología Humana, suscríbanse. Y ya estamos subiendo, poco a poco estamos subiendo las conferencias para que las vayan mirando en YouTube, Ecología Humana con K, recuerden. Y bueno, yo creo que aquí la venerable pastora de mutantes de Nariño nos tiene una invitación a los seres de Nariño. Adelante, maestra Nashhamet, con la invitación para este domingo a los seres de Nariño. Adelante, venerable maestra Nashhamet. Active su micrófono. Claro que sí, venerable maestro Ramel, venerable maestra Alafkia. Gratísimas por compartir su sabiduría con nos, gratísimas por este espacio, venerables seres, Dios me los bendiga. Venerables seres de Nariño, de acá de Chachagüí, de la ciudad de Pasto, para este próximo domingo, Dios mediante, tenemos un asado vegetariano en la casa del venerable Saitose. Nos vamos a reunir a las 8 de la managda. El porte es de 15,000 pesos. Vamos a hacer un delicioso y rico asado. Vamos a estar allá todo el día y vamos para que comamos juntos, para que nos reunamos, para que compartamos. Entonces, venerables seres, cordialmente invitados. Inviten también a sus antropogenios, los que quieran dejar de comer carne. Entonces, le tenemos la invitación para que comamos el asadito vegetariano, venerables seres. Dios les bendiga y gratísimas. Gratísimas, maestra Nashhamet, pastora de mutantes de Nariño. Y sí, vamos a hacer un pequeño curso de cocina vegetariana. Entonces están invitados todos los seres de Nariño. Bueno, maestra Alafkia, maestro Hadamel, gratísimas por esta importantísima conferencia. Y maestro Hadamel, si nos puede ofrendar hacer la plegaria de despedida. Adelante, maestro. En Posicel de Peticel, gratísimas te damos, oh Padre Celestial, por la vida, por la salud, por el bienestar, por esta oportunidad de hermanarnos en la doctrina, por tantas bondades que pones en nuestro caminar. Guía nuestros pasos siempre. Haz que los seres de buena voluntad encaminen su vida hacia las cosas buenas, que todos los seres que te buscan te encuentren, que todos los que tratan por la paz, por la justicia, por el amor, estén siempre guiados por ti y así podamos convertir este mundo en un Edén, en un paraíso. Todo esto te lo pedimos y suplicamos en el símbolo de tu Hijo amado Shirog el Cristo. Aum, Om sea. Aum, Om sea, gratitud infinita. Y los esperamos a los seres de Nariño y los seres del mundo en general, de toda la esfera, de hoy en 8 días con una nueva conferencia de ecología humana. Gratitud infinita, un excelente reposo, un excelente descanso y que viajen por el cosmos. No se olviden antes de, cuando estén en la camita, mantralizar el mantram Ardinjar para que viajen por el cosmos con los grandes maestros, los grandes también extraterrestres positivos. Entonces, gratitud a todos, excelente reposo, Aum Om sea. Listo, gratísimas, igual y buen reposo para todos. Buen reposo, buen reposo.